Pocas personas lo saben, pero existe una verdad profunda que ha permanecido oculta a muchos creyentes. La historia de Jesús no terminó cuando exhaló su último aliento en la cruz. Fue justo en ese instante, cuando el cielo oscureció y la tierra tembló, que comenzó la parte más desconocida y poderosa del plan de redención. Lo que ocurrió en esos 3 días entre su muerte y su resurrección no fue solo una pausa silenciosa en el sepulcro, sino una travesía espiritual que estremeció los cimientos del universo invisible. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, después de horas de agonía, levantó la voz con una firmeza que atravesó siglos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. No fue un grito de derrota, sino la proclamación de una entrega voluntaria. En ese momento, algo más que su cuerpo cayó. La puerta del mundo espiritual se abrió, y lo que siguió fue un movimiento divino más allá de toda comprensión humana. El Evangelio de Mateo 27:50-53 nos ofrece una pista inquietante. Al morir Cristo, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra se estremeció, las piedras se quebraron y tumbas se abrieron, cuerpos de santos se levantaron. Este no fue un simple acto simbólico. Era una reacción cósmica a una verdad mayor. El Hijo de Dios acababa de entrar en las profundidades de la existencia. Para comprender lo que sucedió después, es necesario mirar más allá de la escena del Calvario. Desde tiempos antiguos, los muertos no subían al cielo al morir, sino que descendían a un reino llamado Seol. Según la revelación bíblica, este no era un lugar homogéneo. Estaba dividido entre un refugio de descanso para los justos, el seno de Abraham, y un lugar de tormento para los impíos. Esta visión aparece claramente ilustrada en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, donde Jesús mismo describe esta separación espiritual con precisión. Mientras el cuerpo de Cristo era envuelto en lino y puesto en el sepulcro, su alma no estaba inactiva. Él descendió, pero no como un derrotado, sino como un conquistador. Su viaje a las profundidades no fue improvisado. Estaba profetizado. El Salmo 16:10 lo anticipó. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no fue impedido de entrar al mundo de los muertos. Al contrario, fue enviado allí con autoridad para algo que nadie antes había podido hacer. Su entrega en la cruz fue solo el inicio. Porque para liberar a la humanidad del poder de la muerte, primero debía vencerla desde adentro. Mientras, en la superficie todo parecía haberse detenido, en las profundidades del mundo espiritual comenzaba un movimiento jamás visto. Jesús, aún sin cuerpo físico, descendía con plena conciencia y autoridad al lugar donde las almas esperaban. Este sitio, conocido en la tradición hebrea como el Seol, no era una idea simbólica ni un mito popular. Era una realidad espiritual estructurada que albergaba a los muertos desde los días más antiguos. El Seol no era el infierno como muchos lo imaginan. Era un reino dividido en 2 regiones opuestas, el lugar de tormento y el seno de Abraham. En este último, descansaban los justos que habían muerto con fe en las promesas de Dios. Ellos no conocieron aún al Mesías en vida, pero creyeron en su venida. Hombres como Noé, Abraham, Isaac, Moisés, Ruth, Samuel, David, Isaías, Jeremías, todos aguardaban allí. No estaban sufriendo, pero tampoco habían llegado a la plenitud celestial. Su redención estaba aún pendiente. La parábola que Jesús narró en Lucas 16 nos ayuda a visualizar este escenario. Lázaro, el pobre justo, muere y es llevado por ángeles al seno de Abraham. Mientras tanto, el hombre rico, que vivió sin fe ni compasión, es llevado al lugar de tormento. Entre ambos se extiende un abismo que nadie puede cruzar.
Esta división espiritual muestra que, incluso antes de la cruz, el destino de los muertos ya estaba determinado por la fe o la ausencia de ella. Cuando Jesús llegó al seno de Abraham, no lo hizo como otro alma más. Él era el cumplimiento de cada profecía, el descendiente prometido, el Cordero sin mancha. Su llegada no fue una visita, fue una proclamación. Lo que ellos habían esperado durante siglos, por fin había llegado. La carta a los Hebreos, capítulo 11, confirma esta verdad cuando dice que todos aquellos héroes de la fe murieron sin haber recibido lo prometido, pero con la certeza de que algo mejor les aguardaba. Esa esperanza se materializó el día en que el Mesías, muerto en carne, descendió a aquel lugar sagrado con una misión gloriosa: liberar a los que habían creído. Jesús no descendió al Seol en lamento, descendió en poder, y su presencia en el seno de Abraham fue la luz que interrumpió la larga noche de espera. Las almas justas, que habían vivido confiando en promesas invisibles, por fin veían al prometido ante sus ojos. Lo que por generaciones fue sombra, ahora se convertía en plenitud, y el momento de su liberación estaba por comenzar. La llegada de Jesús al seno de Abraham no fue silenciosa. Las almas justas lo reconocieron al instante. Era aquel del que hablaron los profetas, el que se anunciaba en los salmos, el que Isaías describió como varón de dolores y príncipe de paz. No hubo necesidad de palabras, porque su presencia era el cumplimiento mismo de la esperanza que habían sostenido durante siglos. Ellos no lo conocieron por rostro, pero lo sabían por el Espíritu. David lo había visto en visiones. Moisés lo había prefigurado en cada sacrificio. Abraham lo esperó aún sin entender del todo. Y ahora, allí estaba, el autor y consumador de la fe, en medio de ellos, con las llaves en la mano. Las llaves de la muerte y del infierno no eran un símbolo poético, eran autoridad real. Representaban que ahora quien tenía el control de los destinos eternos no era la muerte, ni Satanás, ni la separación. Era el mismo Hijo de Dios, quien, habiendo muerto sin pecado, entraba al mundo invisible para reclamar lo que le pertenecía. La Escritura lo insinúa en Mateo 27, 52, 53, donde se dice que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Quiénes eran estos santos? Eran parte de esa multitud que, durante siglos, aguardaba en el seno de Abraham. Al resucitar Jesús, ellos también salieron no solo en espíritu, sino en cuerpo, como testimonio de la victoria que se había consumado en las profundidades. Pero esta liberación no fue solo para ellos. Era también una señal para el mundo visible. El camino hacia el Padre había sido abierto, el velo del templo ya estaba rasgado, y el paso que por siglos estuvo cerrado, ahora se encontraba disponible para todo aquel que creyera. Jesús no llevó a los justos al cielo con palabras, los condujo como un líder de conquista, como un pastor guía a su rebaño. Este fue el primer gran éxodo espiritual. No desde Egipto hacia una tierra prometida, sino desde las profundidades del Seol hacia la gloria del cielo. La redención había sido completada. La profecía de Efesios 4:8 resuena con más fuerza en este contexto. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Esa cautividad no era de esclavos del pecado, sino de almas fieles que esperaban su redención. Ya no serían más prisioneros del tiempo ni del limbo. Ahora marchaban con Cristo hacia el destino eterno que les fue prometido desde el principio. Mientras en la tierra todo era silencio, duelo y espera, en el mundo espiritual se vivía el acto más glorioso de liberación jamás imaginado. Mientras el paraíso despertaba con la llegada del Redentor y los justos se preparaban para ser liberados, en otro rincón del mundo espiritual,
La atmósfera era muy distinta. En las profundidades más oscuras del abismo, donde no llegaba el consuelo ni la esperanza, los ecos de una voz comenzaron a estremecer lo que por siglos había estado en silencio. Primera de Pedro 3:19 menciona un evento tan enigmático como poderoso. Cristo, en espíritu, fue a proclamar un mensaje a los espíritus encarcelados. Estos no eran almas humanas comunes. Eran entidades que desde los días de Noé habían sido confinadas a prisiones espirituales, esperando un juicio sin retorno. Se trataba de ángeles caídos, de seres que corrompieron el diseño divino, cruzando límites que ni el pecado humano se atrevió a traspasar. Judas 1:6 y 2 de Pedro 2:4 reafirman esta escena, describiendo cómo estos seres fueron encerrados en tinieblas, en prisiones eternas. Fueron apartados por Dios mismo debido a su rebelión extrema. Estaban allí, no para ser redimidos, sino para ser juzgados. Y ahora, en medio de esa oscuridad absoluta, se escuchaba la voz del Cordero que había vencido. Pero su mensaje no fue de perdón. No les ofreció salvación. Lo que proclamó fue un decreto, una sentencia definitiva. No era predicación, era proclamación. No era invitación, era confirmación de derrota. El griego usado en el texto original, eugeruso, implica un anuncio real, una declaración pública de victoria. Jesús no fue como rehén, ni como mensajero de consuelo. Fue como el rey que acaba de conquistar un imperio enemigo y entra a su territorio para dejar claro que su dominio ha terminado. Lo que estos espíritus escucharon fue la prueba de su fracaso. El plan que intentaron frustrar con su corrupción desde el principio no solo había sido cumplido, sino superado. El Mesías prometido había llegado, había vencido la cruz y ahora estaba allí, vivo, glorioso, invencible. Su sola presencia era el sello del juicio que les esperaba, aquello que comenzó como una rebelión secreta en los días antiguos, culminaba con una humillación pública. El cielo había enviado a su Hijo, y el Hijo no solo conquistó la muerte, sino que descendió hasta el último rincón de la existencia para declarar que el reino de Dios prevalecería, que la luz era más fuerte que las tinieblas y que su autoridad era total. Ese fue el anuncio que resonó en las cárceles espirituales. El mismo Jesús, que fue crucificado ante los hombres, ahora se presentaba ante los caídos no como víctima, sino como el Señor absoluto de todo lo visible e invisible. Mientras en la tierra el sábado se deslizaba con la lentitud del duelo y el cuerpo del Mesías yacía en una tumba sellada. Un movimiento eterno se estaba completando lejos de la vista humana. El mundo visible seguía girando como si nada hubiera cambiado. Los soldados seguían en su guardia. Los fariseos respiraban con aparente triunfo y los discípulos temían por sus vidas encerrados en casas oscuras. Pero el universo espiritual ya estaba de pie. Cristo no descansaba. Su alma se movía con dirección precisa, sellando una conquista que había sido prometida desde el Edén. Lo que para muchos era un simple día de reposo, era en verdad el segundo de 3 días proféticos en los que el infierno temblaba y los cielos se preparaban para recibir a su Rey. El Salmo 24, ese antiguo canto de victoria, adquiría nuevo sentido. Abran, oh puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. No era una entrada triunfal en Jerusalén terrenal, como aquella con palmas y mantos, sino una procesión silenciosa, espiritual, invisible al ojo humano, pero vista y celebrada por ángeles, patriarcas y santos que aguardaban desde los siglos. La cruz no fue la derrota, fue la llave.
Y Jesús, con esas llaves ya en sus manos, caminaba entre dominios espirituales como un conquistador que no necesitaba pronunciar amenaza, porque su sola presencia desarmaba estructuras. No había grilletes suficientes para detener al autor de la vida, ni abismo que pudiera resistir la luz que brotaba de su gloria. Y mientras el infierno reconocía su derrota y los espíritus caídos confirmaban su sentencia, los justos se disponían a salir. Ya no como sombras del antiguo pacto, sino como herederos de la promesa consumada. Las ataduras invisibles que los retenían por justicia se rompían ahora por gracia. El acceso al cielo, que antes estaba cerrado, se abría en un acto definitivo e irrepetible. Pero aún faltaba un paso más. La sangre del Cordero no solo debía ser derramada, debía ser presentada. La redención no se completaba con la muerte. Se sellaba con una entrada gloriosa al lugar santísimo del cielo, no el terrenal, sino aquel que fue modelo eterno para todo lo visible. Ese momento se aproximaba, un instante sagrado, eterno, reverente, una ascensión que no sería vista por ojos humanos, pero que resonaría en lo más alto del universo. El tiempo del silencio estaba por terminar. El tercer día estaba a punto de romper el luto con un estruendo divino, porque lo que el mundo creía perdido, en realidad, ya había vencido. En el mundo espiritual, donde el tiempo no se mide con relojes ni los pasos con metros, había un movimiento glorioso en marcha. Jesús, ya con las llaves de la muerte y el abismo en sus manos, no estaba solo. Había llegado el momento de cumplir una promesa antigua, aquella que había mantenido en esperanza a generaciones enteras. Liberar a los justos que habían muerto, esperando la redención. Abraham, Moisés, David, Ruth, Isaías, Daniel, Ana, Elías, Samuel, tantos nombres, tantas historias de fe, obediencia y espera. Todos habían creído, todos habían servido, todos habían muerto sin ver aún la plenitud de lo prometido. Hebreos 11 lo deja claro. Murieron sin haber recibido lo completo, porque Dios había preparado algo superior, algo que los uniría a nosotros en una sola redención. Y ahora, allí en el seno de Abraham, los ojos de esos hombres y mujeres veían, por fin, a quien sus almas reconocían sin dudas, al Hijo de Dios, al Salvador. No era una visión profética, no era una sombra en el altar. Era Él, vivo, resplandeciente, eterno, el que fue anunciado en los Salmos, prometido por los profetas, y encarnado por una virgen, estaba de pie ante ellos. Jesús no descendió a ese lugar solo para ser visto, fue para conducirlos. Él era el camino, y ahora venía a guiar a los justos a la gloria que por siglos les había sido negada. Mateo 27, 52, 53. Nos da una pista sorprendente. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. Fue más que una visión espiritual. Algo ocurrió también en lo físico. La frontera entre lo visible y lo invisible se estremeció. Efesios 4:8 dice que llevó cautiva la cautividad, una expresión misteriosa, pero que ahora brilla con claridad. Los que habían estado cautivos en esperanza ahora eran liberados por el mismo que había conquistado la muerte. Ya no tendrían que esperar más. Ya no vivirían en una antesala de consuelo, ahora serían llevados al lugar eterno, al cielo verdadero, al santo de los santos celestial. Este fue el primer gran éxodo de la fe. Ya no era salir de Egipto, sino del Seol. Ya no era seguir una nube, sino al Mesías glorificado.
Y esa procesión espiritual, invisible a la tierra pero gloriosa en el cielo, fue la proclamación definitiva de que el reino de Dios estaba establecido y de que la justicia de los santos por fin era recompensada. Con ellos Jesús ascendía, pero aún quedaba un paso más por cumplirse. El sacrificio tenía que ser presentado no ante hombres, sino ante el Padre. Y ese encuentro estaba por suceder. El mundo dormía. El sábado seguía su curso. Afuera, todo parecía igual. Una tumba cerrada, soldados en vigilancia, discípulos escondidos. Pero arriba, mucho más allá de los cielos visibles, el universo espiritual se estremecía. Era el momento más esperado desde el principio del mundo, el regreso del Hijo al trono, llevando en sus manos el precio pagado por la redención. Jesús no ascendía solo. Con él marchaban los santos rescatados del seno de Abraham, una multitud santa, hombres y mujeres que habían vivido por fe sin ver el cumplimiento, ahora eran testigos de la consumación eterna. No era una marcha de conquista militar, sino una procesión espiritual, solemne, gloriosa. El Cordero los guiaba no como víctima, sino como rey. Y no llevaba oro ni incienso, llevaba su propia sangre. Hebreos 9:12 lo dice claramente. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos, sino con la suya propia, habiendo obtenido redención eterna. Este lugar santísimo no era el templo de Jerusalén, sino el trono celestial mismo, el punto donde habita la presencia de Dios en su plenitud. Cada paso de Jesús hacia ese lugar era una afirmación eterna. La deuda ha sido pagada, la justicia cumplida, el pecado vencido, la muerte desarmada. El Cordero, que fue inmolado ahora, era presentado como el sumo sacerdote eterno, el único capaz de unir para siempre al Creador con su creación. El silencio en los cielos era reverente. Ángeles que nunca habían caído contemplaban con asombro al Salvador portando heridas glorificadas, marcas que no dolían pero que hablaban, porque esas cicatrices eran el testimonio eterno de que Dios no solo juzga, también ama, y ama con un amor tan profundo que estuvo dispuesto a bajar a las tinieblas por sus hijos. Y cuando presentó su sangre ante el trono, no hubo discusión. No hubo objeción. La justicia fue satisfecha, la redención aceptada. El Padre recibió al Hijo con honra eterna, y el cielo que antes esperaba, ahora celebraba. Las puertas eternas se abrieron, no para que Jesús entrara solo, sino para que con él entrara una nueva humanidad, redimida, restaurada, reconciliada. La cruz había sido el puente, el descenso, la conquista, la sangre, el precio, y ahora la ascensión sellaba todo, pero aún no se había acabado. El cuerpo de Cristo seguía en la tumba, faltaba el sello final, la resurrección gloriosa, el regreso al mundo visible para proclamar con poder lo que ya era verdad en lo invisible. Y ese momento ya se acercaba. Era el tercer día. El sol aún no había salido del todo, pero algo en el ambiente era distinto. Las aves no cantaban igual. El viento tenía otro ritmo, y aunque la piedra seguía en su lugar, el sepulcro ya no contenía la muerte, porque la vida había decidido regresar. Mientras los guardias dormitaban y las mujeres caminaban con aceites en las manos y tristeza en el rostro, el cielo preparaba el acto final de una redención perfecta. La resurrección corporal de Jesucristo. Lo que había comenzado en lo invisible ahora se manifestaría en lo físico. No era un regreso simbólico, era real, tangible, poderoso. El cuerpo que yacía envuelto en lienzos no volvería igual. Volvería glorificado, incorruptible, triunfante. Y no necesitó que nadie removiera la piedra para salir, porque el Cristo resucitado ya no estaba sujeto a las limitaciones de la carne caída.
Salió del sepulcro no como un hombre que escapó de la muerte, sino como el rey que la derrotó desde dentro. Los soldados no entendieron. Las mujeres no supieron qué decir. Los discípulos dudaron. Pero el universo entero lo reconoció. El Cordero estaba de pie, vivo, glorioso, y con él una nueva era había comenzado. Los antiguos justos ya no esperaban. Los abismos ya no contenían. Las llaves ya no estaban en manos de las tinieblas. La cruz ya no era símbolo de dolor, sino de victoria. Y la tumba estaba vacía. Jesús, resucitado, no solo volvió a la vida, volvió con todo lo que se había perdido desde el Edén: el acceso al Padre, la esperanza del alma, la redención del cuerpo. Y cada uno de esos 3 días había sido necesario. Cada segundo tenía propósito. Porque el plan divino no fue improvisado, fue ejecutado con exactitud celestial. Y ahora, al mirar hacia atrás, entendemos. La cruz fue la entrada, el descenso, la conquista, la proclamación a los espíritus, el juicio, la liberación de los justos, el gran éxodo, la presentación ante el Padre, la ofrenda consumada y la resurrección, la manifestación gloriosa de que todo estaba hecho. Cristo venció, no solo al pecado, no solo a la muerte, venció a todo lo que separaba al hombre de Dios. Y hoy, por esa victoria, tú y yo podemos decir: ya no hay condenación, ya no hay cadenas, ya no hay oscuridad que pueda retenernos, porque el que descendió también ascendió y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con la tumba vacía y la muerte vencida, el mundo despertó a una nueva realidad. Aquella mañana no fue solo un milagro para ser recordado en Pascua. Fue la inauguración de un camino que antes estaba cerrado. El velo que separaba al hombre de la presencia divina ya no existía. No porque alguien lo haya cortado, sino porque Dios lo desgarró desde arriba. Cuando Jesús exclamó desde la cruz: «Consumado es», el cielo respondió con un estruendo espiritual que rasgó no solo el velo del templo, sino la distancia entre lo divino y lo humano. Ya no era necesario que un sumo sacerdote entrara una vez al año con temor. Ahora el acceso al Padre quedaba abierto para todo aquel que creyera en el Hijo. Y ese acceso no era simbólico, era real. Con su propia sangre, Jesús había entrado al lugar santísimo celestial, no como un intercesor más, sino como el sumo sacerdote eterno que cumplió la ley, superó los sacrificios y ofreció la única ofrenda perfecta: su vida. Desde 1900, entonces, toda rodilla que se dobla ante Él ya no encuentra juicio, sino gracia. Ya no hay separación. Ya no hay que temer el juicio final si su sangre nos cubre. El Cordero venció al león de la condenación y lo hizo sin espada, sin trono, humano, sin ejércitos. Lo hizo con obediencia, humildad y amor. La victoria del tercer día no fue el final del camino, sino el inicio de una marcha gloriosa, una procesión de redimidos, de hombres y mujeres que ahora pueden caminar con la frente en alto, sabiendo que el precio fue pagado, la deuda fue cancelada y el enemigo fue derrotado. Y no solo eso, Jesús no volvió al cielo solo. Llevó consigo las almas de aquellos que habían esperado por siglos, los patriarcas, los profetas, los fieles del antiguo pacto. Ellos, que murieron sin ver la plenitud de la promesa, fueron conducidos por el mismo Cristo al trono del Padre. Ese fue el primer gran éxodo espiritual, ya no saliendo de Egipto, sino saliendo del seno de la tierra, ya no guiados por Moisés, sino por el autor de la vida. Y tú, que vives después de esa victoria, ya no estás llamado a temer, sino a seguir ese camino abierto con sangre y gloria. Cristo abrió la puerta y la dejó abierta para siempre. El camino está despejado. Solo falta que cada uno decida caminarlo. Lo harás tú.
Las Escrituras dicen que Jesús, al resucitar, tenía en sus manos algo más que cicatrices. Llevaba las llaves de la muerte y del Hades. No era una figura poética, era una realidad espiritual. Él tenía ahora la autoridad suprema sobre el mayor enemigo de la humanidad. Ya no era la muerte quien dictaba el fin, era Cristo quien abría y cerraba. Estas llaves representan poder, pero también representan redención. Durante siglos, el temor a morir había mantenido a la humanidad bajo esclavitud. El fin era un abismo incierto, una sombra que rondaba incluso a los justos. Pero después de esos 3 días, todo cambió, porque ya no era un abismo lo que esperaba tras la muerte, sino una puerta abierta al hogar del Padre. Lo que antes era un punto final, ahora es una coma. Lo que antes era pérdida, ahora es ganancia. Pablo lo entendió tan profundamente que escribió: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Ya no se trataba de temer a la tumba, sino de anhelar el encuentro, porque desde la victoria de Cristo, la muerte dejó de ser reina para convertirse en sierva. ¿Y qué significan estas llaves para nosotros hoy? Que ninguna condenación puede mantenerse cerrada si Él decide abrir, que ningún pasado, por más oscuro, puede retener a quien Cristo ha liberado, que ninguna cadena permanece si el dueño de las llaves ha hablado. Estas llaves no son para adornar un relato, son para recordarnos que Jesús no solo venció por sí mismo, sino por nosotros. Su autoridad es también nuestra herencia, su victoria es también nuestra esperanza, y su resurrección, la semilla de nuestra eternidad. Él no se levantó solo para demostrar poder, sino para compartir vida. Y esa vida ahora corre en los que creen, una vida que no teme al juicio, ni al infierno, ni al sepulcro, porque el Señor de todo ya ha pasado por allí. Y volvió con las llaves en la mano, y así, en medio de un mundo que aún duda, que aún llora, que aún muere, tú puedes vivir con la certeza de que todo cambió. Las llaves están en las manos correctas, y si Él las tiene, no hay puerta que no pueda abrirse, ni alma que no pueda ser restaurada. Mientras los cielos comenzaban a prepararse para recibir al Rey victorioso, en las regiones ocultas del Espíritu, ocurría algo sin precedentes. Aquel lugar conocido como el seno de Abraham, donde los justos del antiguo pacto habían esperado por siglos, se llenaba de un resplandor nuevo. No era el reflejo de la fe, era la presencia misma de aquel en quien habían creído sin haber visto: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Samuel. Todos ellos que murieron confiando en promesas aún no cumplidas, veían por fin al autor de su fe entrar con autoridad. No era una visión, era real. Aquel que los profetas anunciaron, aquel de quien se escribieron salmos y visiones, ahora estaba entre ellos, con las llaves en la mano y la redención consumada. Jesús no descendió al seno de Abraham a consolarlos, sino a llevarlos consigo. Ya no era un lugar de espera, sino un punto de partida. La redención no solo liberó a los vivos, sino también a los muertos que esperaron fielmente. Era el cumplimiento silencioso de una promesa eterna, que la fe en Dios jamás sería en vano. Mateo 27, 52, 53 nos deja entrever lo asombroso de este momento. Sepulcros abiertos, santos resucitados, caminando entre la gente. Era la señal visible de un evento invisible, que el paraíso había sido trasladado, que el cielo ya no era solo una promesa, sino una realidad accesible. El gran pastor no solo venció la muerte, sino que condujo a sus ovejas desde la espera hasta la gloria. Y este evento no fue improvisado, fue profetizado, fue anunciado en los salmos, fue soñado por generaciones, pero solo en ese momento, cuando el Hijo del Hombre descendió con autoridad, se convirtió en historia cumplida. El
Verdadero éxodo no fue salir de Egipto, sino de las entrañas de la tierra. Ahora ya no hay justo esperando en la sombra, porque la sangre ya fue derramada, el velo ya fue rasgado, y la entrada a la presencia de Dios está abierta para siempre. Jesús, el primero en resucitar para nunca más morir, llevó consigo a los fieles del pasado, y con eso selló que la espera ha terminado. Hoy, quien muere en Cristo ya no desciende al Seol, ni espera en el paraíso temporal. Va directo al Padre, porque el camino está hecho, porque el Cordero venció, y porque la procesión que inició aquel día aún continúa. Cada vez que un justo parte de este mundo, otro se une a la gloria de aquel gran éxodo espiritual. Mientras en la tierra todo parecía silencio y oscuridad, en los planos invisibles del Espíritu se sellaban los mayores misterios de la redención. El cuerpo de Jesús aún yacía en la tumba. Los soldados velaban sin saber que lo que debía vigilarse ya no estaba allí. Porque mientras los hombres miraban la piedra, el Cordero ascendía, no al monte, sino al santuario eterno. Hebreos 9:12. Lo dice con claridad, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús no volvió al cielo como un espíritu desvanecido, ni como un recuerdo glorioso. Volvió como sumo sacerdote eterno, llevando en sus manos el precio completo de nuestra libertad. Y no lo hizo solo. Como el nuevo Moisés, como el pastor fiel, condujo una multitud consigo. Aquellos que por siglos habían esperado la promesa, Abraham, Sara, Josué, Elías, Esther, Ana y tantos más, caminaban ahora por el sendero abierto por la sangre. El cielo, que por generaciones había estado aguardando ese día, se abría para recibirlos. El Salmo 24 resonaba en ese momento. Abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. No era solo poesía. Era la proclamación de un evento espiritual. Las puertas eternas se abrían ante aquel que las había conquistado desde lo más bajo. No venía con espadas, sino con cicatrices. No venía con ejército, sino con testimonio. Y tras él, una multitud que antes yacía en reposo, ahora se vestía de gloria. Nadie había entrado antes por esa senda. El acceso a la presencia plena del Padre no era posible hasta ese momento. No bastaban sacrificios antiguos ni sangre animal. Solo un sacrificio perfecto podía hacer ese camino. Y ese sacrificio había sido ofrecido no en un altar humano, sino en la cruz, y luego presentado ante el trono celestial. La ascensión de Jesús no comenzó en el Monte de los Olivos. Comenzó en el corazón de la tierra, cuando tomó las llaves, rompió las cadenas, proclamó victoria y subió con los suyos. Fue un movimiento silencioso para el mundo, pero glorioso en el cielo. El sonido de esa procesión aún resuena en lo eterno, y desde entonces la ruta está abierta. El cielo ya no es lejano, la presencia de Dios ya no está velada. La sangre fue suficiente. El mediador es eterno, el acceso es real y la herencia segura, porque el que descendió también ascendió, y con él todos los que creyeron antes y todos los que crean ahora. Desde aquel momento glorioso, nada volvería a ser igual. La estructura espiritual del universo había cambiado para siempre. Lo que por siglos estuvo cerrado, ahora estaba abierto. Lo que separaba al hombre de Dios fue quitado de en medio. Ya no era necesario atravesar un velo, ofrecer corderos ni esperar generaciones por el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento había llegado y tenía nombre, Jesucristo. Él no solo venció la muerte, sino que rediseñó el camino. Donde antes había un abismo, ahora hay un puente. Donde antes solo entraban sombras, ahora entran hijos. Pablo lo resumió con poder en Filipenses 1:23,
cuando dijo: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque desde ese momento los que mueren en la fe ya no descienden a esperar, sino ascienden directamente a la presencia gloriosa de Dios. La resurrección corporal de Jesús fue la señal externa de una victoria interna. Cuando las mujeres vieron la piedra removida, cuando los ángeles anunciaron: no está aquí, ha resucitado, ya todo había sido consumado. La cruz no fue solo un instrumento de dolor, sino la firma de un nuevo pacto. El sepulcro vacío no fue un truco del cielo, sino una evidencia física de que el plan eterno había sido ejecutado a la perfección. Pero antes de mostrarse resucitado a los discípulos, antes de aparecer a los caminantes de Emaús o a Tomás, con sus dudas, Jesús ya había caminado por pasillos invisibles, ya había predicado a los encarcelados, ya había liberado a los justos, ya había entregado su sangre en el altar del cielo, ya había tomado las llaves y las había hecho suyas para siempre. Ahora, cuando un creyente muere, no va al Seol ni espera en sombras, va directo al hogar eterno, porque el camino está trazado, porque la obra fue completa, porque el que murió, descendió, venció, ascendió y prometió volver. La cruz fue la llave, el descenso fue la conquista, la resurrección fue la proclamación y la ascensión espiritual, la coronación invisible que selló todo para la eternidad. Lo que ocurrió en esos 3 días no fue solo un pasaje de transición, fue el cumplimiento del plan más antiguo, el desenlace de la guerra más larga y la victoria más gloriosa jamás vista. Y por eso, hoy tú y yo tenemos acceso al Padre, no por mérito, no por esfuerzo, sino porque hubo uno que descendió hasta lo más profundo, para que nosotros podamos subir hasta lo más alto. Lo que ocurrió en el corazón de la tierra no quedó grabado en piedra, ni fue celebrado con trompetas humanas, pero fue escrito con fuego eterno en los cielos. El descenso de Cristo no fue un pasaje simbólico ni una pausa en la narrativa. Fue la columna vertebral del plan de redención. Allí, en lo invisible, se selló lo que millones aún hoy celebran sin comprender del todo: que la vida eterna no empieza cuando uno muere, sino cuando uno cree. Porque al descender a lo más profundo, Jesús no solo abrió las puertas del paraíso, dejó un legado que trasciende la teología y el tiempo. La certeza de que ya no hay infierno que pueda retener a un alma redimida, que no existe oscuridad tan profunda que Él no haya iluminado primero, que no hay abismo que no haya pisado por amor a nosotros. Y eso es más que doctrina, es esperanza viva, es el mensaje que retumba en cada tumba vacía, en cada lágrima redimida, en cada alma que camina con pasos cansados, pero fe firme. Jesús no solo fue al infierno para anunciar su victoria, fue para arrancar las cadenas, romper los cerrojos y demostrar que el pecado y la muerte no tendrían la última palabra. Hoy, la humanidad sigue buscando respuestas en lo visible. Se aferra a rituales, repite fórmulas, construye sistemas para alcanzar a Dios, sin saber que Dios ya bajó hasta lo más hondo para alcanzarnos primero. Y en ese descenso cambió el sentido del dolor, del juicio, del tiempo, del alma y hasta de la muerte misma. Por eso, cuando Jesús resucita, no lo hace como el mismo que fue sepultado. Resucita con un cuerpo glorificado, con autoridad plena, con las llaves del infierno en su poder. Resucita no solo como Salvador, sino como sumo sacerdote eterno, como Rey de gloria, como capitán del ejército celestial que venció sin espada, sino con amor sacrificial. Ese Cristo victorioso es el que hoy intercede por ti, el que conoce cada sombra que enfrentaste, porque Él ya caminó por el valle de la más profunda muerte. El que no solo promete salvación,
sino acompañamiento, que no solo sana, sino, entiende, que no solo asciende, sino regresa. El legado de esa conquista invisible vive cada vez que un pecador es perdonado, cada vez que un creyente cierra sus ojos en paz, sabiendo que será recibido por aquel que descendió primero. Porque si hubo alguien que tocó fondo, fue Jesús, pero no para quedarse allí, sino para asegurarse de que tú jamás lo tocaras. Aquel que descendió, también ascendió. No con las manos vacías, sino con la evidencia eterna del precio pagado, con la sangre en sus vestiduras y la redención en sus manos. Jesús no regresó solo al cielo. Su ascenso no fue solitario, llevó consigo a una multitud, a los justos de generaciones enteras que por siglos habían aguardado con fe la llegada del prometido. Este fue el primer gran éxodo espiritual, no desde Egipto hacia Canaán, sino desde el Seol hacia la eternidad. Una procesión gloriosa, invisible a los ojos humanos, pero celebrada por ángeles, testigos celestiales y los tronos mismos. Una migración de almas que salieron del lugar de espera para entrar en la plenitud del propósito. Ya no era necesario un sumo sacerdote terrenal, ya no era necesario un tabernáculo físico, porque el Cordero inmolado había entrado al verdadero santuario, al lugar santísimo celestial, como declara Hebreos 9:12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La muerte ya no tiene el mismo peso, el infierno ya no tiene el mismo control, el velo ya no existe, y el camino al Padre está abierto, limpio, iluminado por la sangre del Hijo. Lo que antes era sombra, ahora es claridad. Lo que antes era temor, ahora es esperanza. Y aunque el mundo siga girando como si nada hubiera cambiado, tú y yo sabemos que todo cambió, porque el Cristo que fue sepultado no fue vencido, fue quien venció. El que descendió no fue arrastrado, descendió con propósito. El que murió no fue derrotado, murió para despojar a la muerte misma. Este es el puente que nos une al cielo. No está hecho de piedra ni de religión, sino de sangre, de sacrificio y de amor inmensurable. Y lo más poderoso, ese puente sigue abierto, sigue vigente, sigue llamando a quienes aún viven en sombras, a los que piensan que Dios está lejos, para que sepan que Él ya vino, ya bajó, ya lo venció todo. Y hoy espera con los brazos abiertos, porque después de haber descendido al punto más oscuro, no hay lugar donde no pueda alcanzarte, no hay pecado que no pueda perdonarte, no hay herida que no pueda sanar, no hay alma tan lejos que no pueda ser traída de vuelta por aquel que conquistó incluso las profundidades del infierno. El tercer día estaba por amanecer, mientras el mundo dormía, mientras los soldados aún vigilaban una tumba sellada, mientras los discípulos seguían escondidos. El universo ya había cambiado para siempre. Todo lo visible parecía en pausa, pero en lo invisible ya había ocurrido el mayor giro de toda la historia. La muerte había sido vencida desde adentro, el infierno había sido despojado y la redención ya estaba completa. Jesús, el Cordero inmolado, ahora era el león victorioso. No solo resucitó, resucitó con autoridad. No solo regresó a la vida, regresó con las llaves del infierno y de la muerte en sus manos. Y esa victoria no fue solo para Él, fue para ti, para mí, para todos los que creen. Filipenses 2, 9, 11 lo proclama con fuerza, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda la creación lo reconoce. Los cielos lo coronan,
La tierra lo espera, y aún las regiones más profundas tiemblan. Ante su nombre, este no es solo un relato de fe, es el fundamento de la esperanza cristiana. Porque si Jesús no solo murió, sino que descendió, venció, liberó y ascendió, entonces no hay condena que no pueda romper, no hay tumba que pueda retener, no hay sombra que no pueda disipar. Él es la luz que bajó a lo más profundo para que tú y yo podamos mirar al cielo con confianza. La cruz ya no es un instrumento de tortura, es un puente de gracia. El sepulcro ya no es símbolo de final, es la puerta de un nuevo comienzo. La siniestra muerte ya no es reina, ha sido vencida, y ahora aquel que caminó por los pasillos del infierno, que habló a los encarcelados, que liberó a los fieles, vive en ti, vive en cada corazón rendido, vive en cada oración sincera, vive en cada alma que ha dicho: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hoy puedes caminar con la cabeza en alto, sabiendo que ya no hay cadena que te retenga. Ya no hay acusación que te condene, ya no hay oscuridad que no haya sido iluminada por Él, porque Él descendió para que tú puedas ascender, y su victoria ahora es también tuya.